Bienvenidos, en este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Podemos llevarla a un doctor. ¿Qué clase de médico puede curar eso? Un psiquiatra. Debe haber algo que esté causando este problema, ¿verdad? Incluso tú no puedes tocarla, ¿cierto? No, no puedo tocarla. Y yo era la única que podía tocarla. Pero no le dije nada. No vi el sentido de decírselo. ¿Cómo le vas a explicar eso al médico? Quiero estar con ella. Qué mala excusa. Le golpeé la cabeza con una sensación de asco. ¿Realmente solo eso estás pensando? Ella es mi amiga, sé amable con ella. Pero quiero estar con ella. Quiero hacer lo que otras parejas hacen. Pero no puedo hacerlo con Aoi. Dijo en un tono muy serio. Ella me miró sintiéndose culpable. Ahora me trataba como a su hermana mayor. Realmente me gusta. Si realmente te gusta, esperarás todo el tiempo que sea necesario. De lo contrario, puedes terminar con ella y salir con otras personas. Ahora está molesta conmigo misma porque le dije que rompiera con ella todo el tiempo. Mi hermano se levantó y arrojó una almohada sobre el sofá. No voy a hablar contigo, Aoi, me voy a casa. Aoi se dio la vuelta, pero no le dijo nada. Me di cuenta de que ella no estaba cómoda con él. No me sorprendió. No sentía que las cosas estuvieran avanzando entre ellos. Ni siquiera podía tocarla. Ahora ella estaba lavando los platos en un pequeño fregadero de la cocina. ¿Alguna vez has querido ir a un psiquiatra? Expresé mi preocupación. Aoi me miró sorprendida. ¿Pero por qué necesitaría uno? Bueno, no dejas que nadie te toque. Podría ser. No terminé mi oración. Los suaves ojos se acercaron y me abrazaron con su rostro cálido. Era como un gatito tratando de encontrar un lugar cálido. Estaba rígida porque ella me tomó por sorpresa. Aquí puedo tocarte. Pero ¿qué pasa con otras personas? No tocaré a nadie excepto a ti. La niña más pequeña me miró y parecía que estaba intentando para besarme. Giré la cabeza y retrocedí con cuidado. No bromees. Estoy bien, no te preocupes por mí. Si puedo tocarte, todo estará bien. Ella me sonrió. Solo quiero tocar a la persona que elegí tocar. Mi hermano está muy molesto porque no puede estar cerca de ti. Él me preocupa. Me preocupa que ustedes dos rompan por este tema. Eso es lo que quiero. No quiero a Gris. Te quiero a ti, Gen. Los ojos suaves lo decían en serio. Me sentí culpable por obligar a Oei a elegir. Entonces deberías romper con él pronto porque está demasiado emocionado. Lo haré cuando pueda, dijo coquetamente. Pero tendrás que reemplazarlo, Gen. Ahora eres demasiado buena coqueteando. No tengo que esforzarme más. Las personas que no aceptan la verdad. Ella me sonríe y se detuvo porque recordé algo. Hablando de doctores, tengo que ir a ver uno. ¿Qué pasó? Levantó el brazo izquierdo y se tocó al costado. La miré preocupada por la enfermedad que padecían muchas mujeres. ¿Tienes una pelota? Podría ser, pero no estoy segura. No estoy segura si estoy demasiado paranoica. Extendí la mano y sentí el costado, sin pensar. No encontré algo raro. Espera, sentí que ella me estaba engañando. Aoi sonrió astutamente y me miró. Era como un gato que acaba de atrapar un ratón. Aquí está mi corazón, por favor, tómalo. Estaba perdiendo de nuevo. Finalmente la miré. Entonces tuve que cambiar de conversación. Sobre el pájaro, tienes que esforzarte mucho. Escuché que algunos pájaros realmente pueden hablar. Es muy difícil lograr eso, que diga una palabra. De repente mi teléfono sonó. Contesté la llamada. Era la persona que me vendió el pájaro. Hola, ¿cómo estás? Ven a recoger tu teléfono, ya está arreglado. ¿Y qué pasa con toda la información que había? Se hizo el silencio al otro lado de la línea.
Tuve que repetir la misma pregunta. Ese tono serio me asustó de inmediato. Podía sentir que había algo más de eso, pero insistí en que el teléfono era mío. Ven a buscar el teléfono, aquí hablamos. Algo debe estar mal, de lo contrario no hablaría de forma tan seria. ¿Qué vistes en el teléfono? ¿Puedes decirme qué viste? Te lo devolveré en tu condominio. No hubo una respuesta en el otro lado. Fue la primera vez que me colgó sin despedirse. 30 minutos después llegó a mi condominio en una camioneta y me devolvió el teléfono de AOA. Aquí lo tienes. ¿Por qué me miras así? Nos miramos durante mucho tiempo. Finalmente se rindió. Está bien, te lo voy a decir. No dije nada porque todavía no estaba segura de qué estaba hablando. Encendí el teléfono y busqué entre archivos de fotografías que nunca antes había visto. Al principio eran fotos normales, pero al final hubo fotos que no deberían estar ahí. Fotos de personas que no tenían nada. Se me hizo un gran nudo en la garganta. Podrían ser imágenes de internet, pero mi corazón tembló de miedo de que esto fuera algo real y no lo que pensaba. Videos de AOA, no quiero decir nada. Hablaré contigo más tarde. Me alejé de él y observé las fotos. Cada imagen fue tomada en un lugar diferente, en momentos diferentes, pero era la misma chica. Habían algunos clics que venían con sonido y tuve que silenciarlos. No podía ver su rostro con claridad, pero era la misma persona en las fotos y videos. De lo que estaba muy segura era de que esa marca en su hombro. Quería confirmar si era ella. Necesitaba saber. Entré al condominio. Los ojos tiernos escribían una novela en su cuaderno. Me miraron. ¿Alguna vez te pusieron una inyección en el hombro cuando eras joven? Tal vez. ¿Tienes una cicatriz allí? Bueno, no lo sé. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.